Hola, bienvenidos a Mecánica Analítica. Vamos a estudiar en este primer capítulo sistemas de N partículas y restricciones. Bien, esta va a ser una serie de videos cortos, pero una serie larga de puramente mecánica analítica y algo, pues también le dicen mecánica teórica, mecánica clásica, y pues vamos a seguir unas referencias. Yo se las voy a dejar en la descripción, las referencias que vamos a seguir a lo largo del curso. Entonces, me voy a basar fuertemente en un contexto un poco más geométrico. También voy a hacer ejercicios, claro, pero, o sea, quiero también darle sabor a esto más que todo a geometría, ¿sí? Pues porque eso se relaciona más con teoría cuántica de campos y también se relaciona con relatividad general, así que eh, es más o menos el sentido que le quiero dar. Y otra es que, por lo menos para este primer capítulo, quiero mostrarles en qué otros campos ustedes pueden encontrar información sobre cosas que quieren profundizar de esto. ¿Por qué? Pues porque resulta que mecánica analítica abarca un montón de métodos geométricos y esos métodos geométricos pues han sido estudiados ya por otras disciplinas. Digamos, no son, sí, pueden provenir del contexto de la mecánica analítica, pero como tal pueden provenir, digamos, o pueden encontrarse mejor desarrollados en libros de robotcitos. Entonces aquí me estoy inventando un mecanismo de un robot, que usualmente como uno lo pinta, y por acá, qué sé yo, la herramienta. Y estas cosas pueden llevar, digamos que tienen un desarrollo. Fíjense que ustedes seguramente habrán escuchado sobre restricciones o ligaduras. Estas tienen ligaduras. Entonces, imagínense todas las ligaduras que ustedes han estudiado están metidas en estas cosas. Entonces, porfa, mi recomendación es, digamos, no creer que la mecánica analítica es lo más general que es que se puede llegar a estudiar como tal los mecanismos ni los sistemas mecánicos, sino que hay un montón de disciplinas que lo han hecho de una, digamos, de una forma mejor desarrollada, que aquí solamente se desarrollan métodos teóricos y métodos, digamos, aplicados para resolver problemas que la verdad son sencillos. ¿Listo? Entonces, nada, empecemos con un sistema de n partículas y después vamos a ver restricciones. ¿Por qué nos interesa un sistema de n partículas? Eh, Nos interesa porque vamos a estudiar bastantes, o bueno, cuerpos que están restringidos a otros cuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con que, por ejemplo, yo puedo considerar incluso un sólido rígido, pero un sólido rígido lo puedo considerar como algo formado por un número infinito de partículas, a las cuales a cada una pues le asocio una posición que he pintado con este vector azul. ¿Listo? Claro, usualmente uno trabaja en R3. Todo lo va a trabajar en R3. ¿Listo? Pero claro, a cada una de estas bolitas le va a corresponder un vector, ¿sí? Que va a vivir en R3. Por lo tanto, la dimensionalidad como tal del espacio o digamos de la configuración posible para armar este sólido vive en el número de bolitas que yo ponga. ¿Listo? Por ejemplo, aquí voy a ir con un R1 para indicar que esta es la partícula 1 y la posición de la partícula 1. Aquí voy a poner un R2 para indicar que es la posición de la partícula 2. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Fijémonos en que las partículas deben cumplir una serie de restricciones. Por ejemplo, todas estas para formar esta piedra que yo he puesto o dibujado aquí deben cumplir el hecho de que esos puntos, cada vez que yo mueva esta piedra, qué sé yo, la piedra se trasladó por acá, la chateé, perdón, pero supongan que es la misma, eh, satisfacen que tienen la misma distancia siempre. ¿Listo? Entonces aquí ya estoy imponiendo restricciones. Si suponemos que actúa incluso fuerzas sobre cada una de estas partículas que conforman a la piedra, una fuerza para acá, otra fuerza para esta, sí, tienen vectores, tienen una forma vectorial. Si esto es así, claro, yo puedo escribir la segunda ley de Newton para cada una de las piedritas.
como la masa perdón, de las partículas, como la masa de la partícula etiquetada con i, es decir, m sub i, donde i puede ser 1, 2 o 3, lo que sea, multiplicada por su correspondiente aceleración, que simplemente sería derivar este vectorcito dos veces. ¿Listo? ¿Esto que va a ser igual? Pues a la fuerza que está actuando sobre ella, ¿cierto? Sobre ella. Pero fijémonos en el hecho de que, listo, por más de que yo aplique esta fuerza por acá y esta fuerza para este otro lado, lo cual pues haría que esta piedrita se desplazara para allá y esta piedrita, perdón, esta partícula se desplazara para acá, estas les he impuesto que siempre tengan la misma distancia. Por lo tanto, en consecuencia a la reacción de esta fuerza, debe haber otra fuerza que haga que esta distancia se cumpla siempre. A esa fuerza uno la llama la fuerza de restricción o de ligadura. ¿Sí? Listo, yo puse aquí un i, pero fíjense que por lo menos en este caso puede depender también de este punto y de este punto, en particular de todos los puntos. Entonces, después exploraremos una forma de generalizar esta notación, es decir, de hacer que no poner un i por aquí, sino decir que esta fuerza está siendo generada por más partículas, ¿sí? Que interactúan con esta partícula a través de lo que sea, fuerzas que desconocemos. Pueden ser fuerzas electrostáticas, magnetostáticas, pueden ser fuerzas, qué sé yo, que desconocemos, pero que están actuando y que hacen que esta restricción se cumpla. Claro, si yo tengo, digamos que tengo i partículas, cada una tengo que denotarla con un conjunto de, digamos, de coordenadas. Por ejemplo, si yo estoy denotando aquí mi vector de posición R1, este tiene coordenadas que voy a denotarlas como x1, y1, z1. ¿Sí? Donde estas varían, son variables. ¿Por qué? Pues porque si yo supongo que esta partícula es libre, esta puede desplazarse por todas partes. Para acá puede estar en cualquier parte en R3. Lo mismo sucede con R2. ¿Sí? Voy a tener x2, y2, z2. Y así hasta llegar al número de partículas que yo ponga. Por ejemplo, n partículas, yo voy a tener xn, yn, zn. Entonces, pues nada, con esto lo que quiero decir es que y nosotros vamos a denotar este índice con i, que es lo que he puesto acá, y va a ir de 1 hasta n, ¿sí? Y hay otra cosa que se conocen como grados de libertad. Es decir, todas las posibles formas que yo tengo de poner, o más bien, que mi sistema tiene de ser configurado. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, tomo esta partícula y la desplazo por acá, y yo debo dar la posición de la partícula eh, dado por estas coordenadas. Si esta partícula la dejo quieta, listo, daré su posición con estas otras coordenadas. Yo cuántos numeritos necesito para especificar, eh, digamos, la configuración de, de este sistema. Si es que yo considero que mi sistema está formado solo por dos partículas, pues yo necesito 2 por 3 eh, numeritos. Voy a poner aquí numeritos para especificar mi estado. Esos numeritos, claro, los pondré aquí, 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 aquí. Entonces necesito 6. Claro, pero fíjense que este 2 nació del número de partículas que yo tengo, por lo tanto borro esto y lo generalizo a n. ¿Sí? Entonces 3 por n va a ser el número de grados de libertad máximos que yo voy a manejar cuando tengo un conjunto de partículas libres. Entonces, para suponer que tengo partículas libres, ya déjenme decir que yo estoy tratando con una piedra y que por aquí trato con una fuerza de ligadura que hace que pertenezcan a la piedra. Pues dibujé una piedra porque es lo que uno se le viene a la cabeza cuando habla de partículas. Entonces, por aquí están las partículas separadas, que la verdad pues pueden ser parte de cualquier otro objeto o pueden ser independientes. Entonces, nada, ahí están. Entonces este se va a ser el número de grados de libertad
que le conocen como degrees of freedom en inglés, del sistema. Perdón, número más bien máximo, pongámosle máximo. Máximo para un sistema. Listo, ya vimos la aparición de una ligadura. Por lo menos para yo describir partículas que pertenecen a una piedra, yo necesito que todas, voy a poner más partículas por acá, satisfagan el hecho de que deben permanecer a una distancia constante entre ellas. ¿Listo? Esta distancia no va a cambiar, esta no va a cambiar, esta no va a cambiar. Y si pongo muchas, pues vuelvo a formar la piedra que haya puesto al inicio. Entonces, supongamos ahora más bien, para, digamos, entender la idea de lo que significa una restricción. Y vámonos para acá abajo. Y ahora sí todo se vuelve un poquito más geométrico. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer que nuestra partícula esté restringida a moverse sobre una superficie, que son problemas usuales, ¿sí? Entonces, por aquí dibujo la superficie como, como si fuese un aluminio doblado, formando una teja de casa. Listo. Y yo quiero que mi partícula se mueva por aquí por una trayectoria que yo voy a postular, que sea como esta. Claro, va desde un punto que voy a llamarle A hasta otro punto que voy a llamar B. Supongamos que esta partícula se mueve bajo la influencia de la fuerza gravitacional y ni siquiera, bueno, lo único que va a actuar va a ser la fuerza gravitacional y que yo le he dado como una velocidad inicial para que se mueva por aquí. Entonces por aquí le imprimimos velocidad, empieza a moverse por toda esa trayectoria, pero la única fuerza que está actuando sobre todo esto va a ser la fuerza gravitacional, es decir, por aquí voy a poner una aceleración gravitacional G, que siempre va a apuntar hacia abajo, y ya, y ese es todo el conjunto de fuerzas que yo tengo. Ahora, ¿qué fuerza hace que no se salga esta partícula de esta teja? Es decir, que siempre quede en la superficie de la teja. Entonces, yo me voy por acá. Ahora dibujémosla esta como desde perspectiva de canto, es decir, de tal forma que esto se vea como unidimensional. Supongamos que esto no tiene como curvatura ni nada de eso raro. Entonces yo vería una cosa como casi una función sinusoidal, pero en particular, pues vería por acá la pelotica, qué sé yo, por aquí. Y claro, la fuerza gravitacional siempre apuntando hacia abajo. Entonces supongamos que tiene una masa m y g que apunta hacia acá. Ahora, si ustedes se fijan, la única dirección en la cual ella se puede mover justo en este instante de tiempo, pues sería una como esta. Puedo pintar una línea tangente a la superficie e instantáneamente ella solo se puede mover justo en ese instante en cualquiera de estas direcciones la línea tangente, porque está esta restricción. Supongan así, digamos muy crudamente, que esto tiene cierto grosor, pero que hay un par de láminas puestas de manera paralela y que esta es una bolita y que aquí omitan fricción, es decir, que ella siempre va como por acá. Nada, eso. Entonces, claro, para ver hacia dónde está apuntando la fuerza gravitacional, es decir, bueno, ya sabemos para dónde apunta, pero más bien, dónde apunta la componente de la fuerza gravitacional, yo haría una descomposición de fuerzas y haría esto, ¿sí? Descompongo esta fuerza y me dice que una componente va hacia acá y otra componente va hacia acá. Es decir, que si esta cosa, como yo la imprimí hacia acá y yo la estoy viendo como desde acá, mis ojos están por aquí, eh, y esto pues, listo, tendría una velocidad en esta dirección, bueno, tangente a esto, pero que iría desacelerando. Sí, pues gracias a que aquí hay una componente de la fuerza que la tira hacia atrás. Pero ¿qué pasa con esta? Pues debería haberse compensado, pues porque justamente ella no está acelerando o está restringida a moverse justo por esta superficie, no está acelerando de tal forma que salga de ella. Es decir, que por aquí debe haber una fuerza reacción.
una fuerza de reacción a esta, digamos, a esta componente de la fuerza gravitacional. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, esa fuerza de reacción apunta de manera perpendicular a la superficie. Entonces ya nos está diciendo algo sobre ella. Entonces voy a poner por aquí que esta va a ser mi RI, más bien mi R1, es decir, si yo llamo que esta es una partícula R, la partícula 1, y esta tiene ya componentes. Y esta pues simplemente sería la F1, es decir, la fuerza que actúa sobre esta partícula. Si eso es así, yo puedo ya decir que M1 por R1, vectorcito, dos puntos, es igual a F1 más R1. Es decir, más la fuerza de ligadura. Listo. Pero esa fuerza de ligadura dijimos que era perpendicular. Ahora, esta superficie debe tener una ecuación que la describa. Por ejemplo, el hecho de que z es igual a z en función de x y de y. Esto ya es una restricción. En particular, claro, yo puedo decir que esto es una constante. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, imagínense más, no que, digamos que la función seno de x, ¿cierto? Que z es igual a esto. O más bien para que sea, digamos, como lineal en el sentido de que... Esto, listo. Entonces, digamos que aquí, digamos que es una ecuación de este tipo. Claro, yo puedo subirla o bajarla, depende de donde yo tenga z puesta. ¿Sí? Es decir, listo, z va a venir en función de esto, pero digamos que hay otra cosa, qué sé yo, una constante c, que me permite subir o bajar esta superficie. Listo. Ahora, este vector, que es normal a la superficie, uno lo puede escribir en términos de la función gradiente. ¿Sí? La función gradiente, pero no de esta función, de esta solita, porque si yo hago el gradiente de esto, pues me va a dar una función, o más bien un campo vectorial, que va o corre por el piso, digamos, que corre de manera dos dimensional, vectores por acá y por acá. No me importa cómo vayan, pero correrían, digamos, como por el piso, por decirlo de una manera práctica. Entonces no me interesa eso, me interesa es obtener el gradiente de esto, es decir, cojo, paso z al otro lado, ¿cierto? Paso z al otro lado y, bueno, yo aquí yo puse constante, pero no, pues sería función de esto, en fin. Más bien háganle caso a esto, y por acá x, y z, y pues respetando las costumbres de esta partícula o de notación, esto sería x1, y1 y z1, ¿cierto? Una restricción para la partícula 1 porque puede que, imagínense que yo tengo otras partículas restringidas por otros techos, es decir, o por otros planos, qué sé yo. Yo puse aquí un techo y puse un cartón y la otra partícula está puesta por un cartón o qué sé yo, lo que sea. Entonces, claro, puede haber otra partícula, pero en particular esta restricción solo actúa sobre la partícula 1, que para este caso yo me estoy imaginando que va como por aquí. Sí, o sea, yo me imaginé que la partícula va por aquí y esto fue lo que representé. Listo. Y a esto sí, vale sacarle el gradiente. Vale sacarle el gradiente. Entonces, flechita. Saco el gradiente de esta función f. Sí. Y lo que puedo decir, como R1 va en dirección perpendicular y el gradiente también va en dirección perpendicular a la superficie, pues que R1 es proporcional, salvo un factor, al gradiente. ¿Sí? Y por lo tanto, yo puedo escribir esta de esta forma. Lambda veces f. Una función que actúa como mi restricción. ¿Listo? Usualmente estas restricciones, pues uno las puede conocer de una manera muy sencilla. Entonces, pues digamos es sencillo para nosotros. En los ejemplos que vamos a tratar, a veces no, no es fácil. Creo que en robótica se va a ver
un poco más, que robótica no la voy a tratar, obvio, esto es un curso de mecánica analítica, pero sí es un ejemplo de cómo esto se vuelve difícil, ¿sí? Pues nada, esta sería la ecuación para una partícula, claro, con la restricción F1, porque viene dado solamente para esta. Listo, hasta ahí una restricción. En particular, estas restricciones que dependen solamente de las posiciones y no le he añadido otro factor y el hecho de que esta cosa, esta restricción puede incluso estarse moviendo. Es decir, que supongan que esto, listo, esta función se queda quieta, pero debemos considerar el caso donde esta función se puede mover. Claro, si se mueve, por acá debo tener coma t, ¿cierto? Es decir que esto es una función también del tiempo, pero resulta que el gradiente pues se va a sacar únicamente con respecto a estas coordenadas y el propio gradiente va a formar un campo vectorial de fuerzas que también va a depender del tiempo, ¿sí? Entonces déjenme poner aquí la forma más general que yo puedo tener para la bolita, que es esta, y cuando yo saque el gradiente, donde el gradiente no se va a sacar con respecto al tiempo, es decir, no lo involucra, solo involucra a estas en sus derivadas, es decir, siempre para nosotros va a ser derivada con respecto a x1 en y más derivada con respecto a x2, más bien y2, perdón, y1 en j más derivada con respecto a z2 en k. ¿Listo? Eso siempre va a significar, no va a ser derivar con respecto a t. ¿Por qué? Pues porque cuando yo derive esto ya voy a tener el gradiente de la función en términos de t. Entonces déjenme poner aquí esto que sería R1, campo vectorial, función de x1, y1, z1 y t. ¿Listo? Pero este sería el operador Nafla. En particular, cuando yo hablo de esta función f, que depende de las coordenadas espaciales y también del tiempo, estoy hablando de una restricción holonómica. Entonces, esto, y claro, yo tengo que igualar esto a una constante, en particular se escoge que esa constante sea igual a cero, ¿sí? Pues sea una restricción holonómica, que viene pues de una palabra griega que traduciría integrable, es decir, que yo puedo tener un sistema en el cual el sistema de ecuaciones diferenciales que me describe mis restricciones se puede integrar y corresponde a un sistema exacto y que me va a arrojar esta restricción, es decir, podemos conocer la restricción de manera explícita en términos de x, y y z1. Existe otro sistema en el cual yo no puedo tener eso y va a ser una generalización de este. Pero antes déjenme también generalizar esto para el caso en el cual yo tengo muchas partículas. ¿Sí? Fijémonos en algo. Fijémonos en algo antes de hacer esto. De alguna forma z depende de x y de y. Y en particular, tal y como yo he fijado la trayectoria, por lo menos ella, la pelotita, puede irse de este punto hasta este punto, ¿cierto? Es decir, que por lo menos tiene la trayectoria está parametrizada solamente por un parámetro, ¿sí? Esta trayectoria está parametrizada por un parámetro. Claro, yo no le he puesto una restricción sobre esta superficie, ya puede hacer esto, ¿cierto? Puede hacer una S y llegar por acá. Más tarde veremos que pues el principio de minimación impone que esto deba ser una geodésica sobre la variedad y la variedad corresponde a una hipersuperficie o más bien una superficie. ¿Listo? Entonces, por el principio de mínima acción yo podré ver eso. Antes no, pues porque claro, yo puedo suponer que esto va por acá, así y da una vuelta y todo el cuento, pero no, el principio de mínima acción va a ayudarnos a entender eso. Listo.
Bueno, otra. Listo, yo tengo por aquí un parámetro. Si yo hubiese puesto más restricciones, es decir, si yo hubiese puesto la restricción de que la partícula únicamente puede ir por acá, e incluso si yo pongo más restricciones, eh, el hecho de que la partícula ni siquiera se pueda mover, claro, veamos cuántas restricciones yo debo imponer. Aquí va una, ¿listo? Tengo 3 grados de libertad con una restricción, yo impuesto ya que ella pueda moverse solamente por esta superficie. Pero claro, a través de esta superficie ya se puede mover hacia este lado o hacia este lado. Es decir, todavía me quedan 2 grados de libertad para la partícula. Es decir, que tengo número de grados de libertad. Libertad. Que para simplificar, pues en inglés se les dice degrees of freedom. Es decir, que yo voy a usar esta palabra o esta, digamos, esta contracción o acrónimo para decir grados de libertad. Entonces, mi número de grados de libertad, ¿a qué va a ser igual? Yo tengo 3 coordenadas, entonces déjenme poner por aquí 3. Y tengo una restricción que ya me está diciendo, bueno, no te puedes mover por todo el espacio, sino solamente por esta superficie. Y esta superficie puede ser descrita por 2 parámetros, ¿sí? Por dos. Uno que me indica esta dirección y otro que me indique esta dirección, o qué sé yo, una por aquí cruzada, lo que sea. Entonces, tengo 2. ¿Sí? Tengo una restricción, 3 menos 1 es igual a 2 degrees of freedom. ¿Qué tal si yo añado más? ¿Sí? Si yo añado más para esta partícula, claro, si lo que va a suceder es que mi número de grados de libertad baja y en este caso yo podría poner, por ejemplo, 2 y aquí me daría 1. Es decir, supongamos que ella solo se puede mover sobre esta línea, es decir, que el número de parámetros para yo especificar en dónde se encuentra esa partícula disminuiría a 1. Y si yo añado más, pues básicamente estoy diciendo mi partícula no se puede mover. Es decir, que debe haber una restricción hasta, digamos, en el número de ecuaciones de ligadura. Porque si no, eso es algo interesante, si el número de ecuaciones de ligadura es proporcional al número de grados de libertad, mi sistema es estático. ¿Listo? Mi sistema es estático y eso pues juega un papel importante en otro tema que por allá va a ser el principio de D'Alembert y digamos un poquito antes de eso, el que se conoce como principio de trabajo virtual. Listo. Entonces, pues nada, voy a poner aquí, digamos, cuando yo tengo 2 claro, tendría un grado de libertad. Entonces, ¿qué me dice esto? Que f de i, y ahora déjenme poner por aquí R1, porque resulta que estas restricciones pueden depender tanto de la posición de una partícula como de la posición de otra partícula. En el caso anterior habíamos visto que, digamos que mi piedra tenía una partícula por aquí y otra partícula por acá. Esta listo, esta puede, digamos que moverse, pero si esta se mueve determinará cómo se moverá esta. ¿Sí? Entonces, claro, la restricción de esta partícula está determinada por la restricción que tiene la primera partícula. ¿Listo? Entonces, para hacerlo de una manera más general, voy a poner aquí que la función restricción y es IMA, es decir, em, con un I mayúsculo voy a denotar em, la restricción sobre sobre la partícula 1, o más bien, la restricción I es IMA que está asociada, qué sé yo, a cómo se muevan estas. Es decir, este I no va asociado a este índice de partícula. ¿Listo? Este es un índice de partícula, pero este I no tiene que ver con ese. Y así voy aumentando hasta R, N, T, donde esto todavía sigue siendo holonómico.
y más abajo ya pongo que es no holonómico. Igual a cero con i igual a uno hasta acá, que debe ser menor que el número de grados de libertad total, que es 3n. ¿Sí? El número máximo de grados de libertad es 3n y yo debo satisfacer esto. ¿Sí? Que el número de restricciones o de ligaduras no debe superar o no debe ser igual al número de grados de libertad máximo que puede tener mi sistema. Listo, pasemos por acá abajo a restricciones no holonómicas. ¿Qué sucede con las restricciones no holonómicas? Ya visualizar eso es un poquito más difícil, pero no se preocupen, lo vamos a hacer con un ejemplo robado. De hecho, sí me lo voy a robar, de robótica, que es donde se usa o donde se ve esto. En particular, hay una rama de la robótica que se llama robótica móvil, y allí robótica móvil tiene que ver con robots, digamos que son carritos. ¿Listo? Y ahí se usan restricciones no holonómicas. Entonces voy aquí R2, punto, 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 punto y coma, punto, el tiempo igual a cero. Listo. Esta es la forma que tienen estas restricciones. Y voy a ir a los robots. Listo. Aquí estoy con un PDF. Entonces me dice dinámica de robots móviles. Y por acá pues ellos, a ver, digamos hay algo que me gustaría mostrar para que a uno como físico se le baje un poco el ego. Y es que cuando uno aprende mecánica analítica, no va a resolver todos los problemas mecánicos del mundo. De hecho, uno aprende un set de herramientas muy limitado, pero que sí le va a servir para estudiar, por ejemplo, mecánica estadística, mecánica cuántica, eh, óptica, teoría cuántica de campos y cosas raras. Eh, Va a ser bastante útil para desarrollar métodos que permitan trabajar eso de manera analítica, pero resulta que la parte en donde sí se aplica exactamente la mecánica analítica tal cual es en la robótica. Y en algo que se conoce también como servomecanismos, o mecanismos más bien, que es una rama de la mecánica que se enfoca en desarrollar dispositivos móviles, dispositivos que están anclados entre sí, es decir, brazos, perdón, voy a aquí a rayar sobre la diapositiva del profesor Oscar. Eh, bueno, perdón, no rayé por aquí. Entonces, no sé si ustedes se han fijado en los links que hay. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un cuerpo anclado a otro cuerpo. ¿Sí? Y hagan que este cuerpo esté fijo. Y pónganle por aquí un motor y por acá otro motor. Y esto se va a mover. ¿Listo? Pónganle otro por aquí que salga, que en forma cilíndrica, que apunte hacia afuera. Y esto ya forma un mecanismo. La forma en la cual se construyen sus restricciones y la forma en la cual se diseña está determinada por ecuaciones de mecánica analítica con restricciones que a veces son holonómicas, y voy a mostrarle algo y es dinámica de robots móviles. Justo aquí no se usa de restricciones holonómicas, sino no holonómicas. Entonces por aquí pues sí se lo recomiendo si quieren digamos estudiar esta rama. ¿Sí? Entonces por aquí empiezan con más cositas, y por acá está dinámica de robots móviles con ruedas, y por aquí empiezan a aparecer ecuaciones. Entonces fíjense en las restricciones de movimiento que imponen sobre una rueda, que va a ser un componente esencial para este tipo de mecanismos. Como este es un canal de física, pues yo no voy a estudiar esto. Esto lo hace gente que estudia robótica, mecatrónica, mecánica. Y si ustedes se fijan, pues me imagino que si están viendo este curso es porque están viendo mecánica analítica, quieren verla en un futuro,
o ya la vieron y quieren repasar. Entonces, estos ejemplos sirven. Listo, voy por acá abajo. Aquí están modelos de ecuaciones dinámicos. Y esto es robótica pura y dura, pero solamente de robots móviles. Esto ya es robótica de brazos móviles, que pues es diferente. Y aquí hacen todo ese análisis. Si ustedes quieren ver eso, pues los invito a que visiten este tipo de documentos. Robots aéreos, donde también habrán ecuaciones no holonómicas. Es un análisis bastante bonito, si quieren hacer un dron. En fin, volvemos. Voy a dar un ejemplo después, el de la ruedita que acabé de mostrar, de pronto sea para otro video. Y hay otras restricciones, voy a poner otras más bien, horrible mi letra, pero bueno, que son de este tipo, son hasta aquí, que son desigualdades. Lo siento, listo. Para todos estos i eh, va desde 1 hasta 3n. Ah, perdón, hasta k, donde k debe ser menor que 3n. ¿Sí? Para que no sea un sistema estático. Listo. Ahora, estas restricciones, pues uno más o menos se las imagina. Eh, Cuando uno trata los sistemas termodinámicos, siempre los encierra en una cajita. ¿Sí? En una cajita y pues hace que la partícula choque contra las paredes de dicha cajita. Entonces más o menos ustedes por aquí ya se imaginan que estas restricciones tienen que ver con eso o se van a usar bastante en termodinámica o mecánica estadística. Nosotros nos trataremos de enfocar en sistemas que son holonómicos, como buen curso de mecánica analítica que se respete, donde hay muy pocos ejemplos de no holonómicas, pero ya vieron por qué, o sea, no es algo trivial, como para que no tengamos un ego tan alto y respetemos a las demás disciplinas. Listo, para el próximo video vamos a ver ejemplos y nada, hasta el próximo.